Nosotros ahora, a partir de esta siguiente parte o siguiente bloque, vamos a hablar de estimadores o de estimación. Dentro de eso vamos a comenzar viendo un método que es el método de máxima verosimilitud. Aunque eso es una parte únicamente, la fundamental es que vamos a comenzar con lo que se llama inferencia realmente. ¿Vale? ¿Eso qué Vale. significa? Que nosotros hasta ahora hemos estudiado distribuciones. Hemos cogido distribuciones de frecuencia y con esos datos hemos obtenido información de media, de varianza, mmm, coeficiente de asimetría, coeficiente de correlación, información sobre los datos exactos. También hemos visto, bueno, si no tengo datos, si tengo la variable aleatoria directamente, construyo mi información con funciones de probabilidad en los casos discretos, con funciones de densidad en los casos absolutamente continuos, calculo esperanza, calculo varianza, tengo mucha información, puedo construirme las funciones de distribución completa que me caracterizan exactamente mis variables aleatorias. Hago una clasificación y tengo variables aleatorias con nombre propio. Y la última parte ha sido utilizar el teorema central del límite para más o menos aproximar distribuciones que no conozco o distribuciones que sí conozco pero que no son normales mediante una normal estándar, ¿verdad? Ujú. Ahora que vamos a cambiar, que lo que quiero es, tengo que estudiar una variable aleatoria X, pero no conozco esa variable aleatoria X. Lo que conozco es el resultado de un experimento con una muestra concreta. ¿Eso qué significa? Ni tengo únicamente el caso inicial de distribuciones de frecuencias, ni tengo el caso completo de la variable aleatoria, sino que tengo un poco de distribuciones de frecuencias de una variable aleatoria. No tengo la información completa en ambos casos. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo no sé cómo se distribuye esa variable aleatoria. No sé su función de distribución. Hay algo que desconozco. ¿Podría ser capaz de obtener información sobre esos parámetros? Me refiero, tú imagínate que tú haces un experimento aleatorio Ujú. en el que tú tiras una moneda. Claro, en una moneda a lo mejor tú tienes una probabilidad de éxito o fracaso, ¿verdad? Claro, sí o no es Bernoulli. Si yo tiro la moneda 100 veces, estás trabajando con una binomial que depende de dos parámetros. Uno de ellos los conoce, la n que es 100. El otro no lo conoce, que es la probabilidad de éxito que es p. Sí. Tú quieres averiguar esa probabilidad de éxito, quieres estimar el valor de ese parámetro. Si yo he hecho el experimento 100 veces y 50 veces ha salido cara y 50 veces ha salido cruz, ¿tu estimación cuál sería? 0,5. ¿Verdad? Ahora, a Sí. esa aproximación le estás dando un valor exacto. Es lo que se llamará una estimación puntual. También puede decir, yo no estoy seguro, yo diría que la P puede estar entre 0,4 y 0,6. Entonces estarías hablando de una estimación por intervalos. Pero en función de la muestra que tú obtengas, vas a cambiar tu afirmación. Porque si te digo, yo tiré la moneda 100 veces y ha salido 99 veces cara y una vez cruz, tú no dirías ahora la moneda tiene un parámetro P igual a un medio de éxito, ¿verdad? No, diría Cambiarías. 0, claro, diría 0,99. Entonces, esa información la estás dando únicamente con un dato. Has hecho el experimento una vez. ¿Qué ocurre si yo tiro una vez? Me refiero, hago el experimento completo de tirar 100 veces la moneda y obtengo 50 veces cara, 50 veces cruz, y luego repito otra vez el experimento completo y obtengo 100 veces cara, 0 veces cruz. ¿Ahora qué haces? Pues La, una... la, claro, la situación ya cambia, ¿verdad? Porque tienes información de dos muestras distintas. Y totalmente dispares, además. Claro, es un ejemplo muy extremo, ¿no? Sí, Nosotros lo que sí. vamos a hacer va a ser trabajar con una muestra, para con esa muestra ver qué podemos hacer. Entonces, la situación es que ahora, dada una característica o un parámetro asociado a una variable aleatoria,
X mayúscula, queremos obtener conclusiones en base a una muestra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tomaremos a priori f, que va a ser la función de distribución de nuestra variable aleatoria x, va a pertenecer a una familia, a un conjunto de funciones f mayúscula de θ, por ejemplo, tales que θ pertenece a un cierto subconjunto de R. Vamos a llamarlo θ mayúscula aquí, como esta H con este circulito, que es un subconjunto de R elevado a... Es verdad que nosotros hemos trabajado con cosas que dependen de un parámetro de 2, pero bueno, al final podemos tener cosas que dependen de parámetros, ¿de acuerdo? ¿Esto qué va a ser? Es lo que vamos a llamar una familia paramétrica finito-dimensional. Familia paramétrica finito-dimensional. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de la moneda, estaríamos hablando de una binomial que depende a priori de dos parámetros, ¿verdad? La n y la p, pero ¿cuáles son los parámetros desconocidos? La P. La p. Entonces, en ese ejemplo, este tita lo llamaría p y estaría en qué subconjunto, como depende de un parámetro, sería un subconjunto de R, ¿verdad? Y ese Sí. parámetro p, ¿en qué varía? En el intervalo 0,1, ¿verdad? 0,1. Es decir, si queremos, por poner el ejemplo de antes, ¿no? Si queremos estimar, ponemos con comillas porque ahora vamos a definir matemáticamente ese concepto de estimación, el valor de P al lanzar 100 veces una moneda, tendríamos que nuestra función de distribución f pertenece a una función o una familia de función de distribución f de p, donde el p es un parámetro que varía en este caso entre 0 y 1, que es un subconjunto de r elevado a 1 únicamente. Le voy a poner únicamente r elevado a 1 para que veamos que la k vale 1, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Esto Sí. puede cambiar, es decir, si a lo mejor es una exponencial de parámetro lambda, pues el lambda puede ser un número mayor que 0, que no tiene que ser siempre algo entre 0 y 1, ¿vale? Que depende de dónde pueda estar variando ese parámetro. Si lo que necesito averiguar es una varianza, por ejemplo, de una normal, la varianza es siempre algo positivo o 0, pero puede ser mayor que 1, ¿vale? Vale. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una muestra. En una muestra vamos a tener más de un dato. Por lo tanto, vamos a estar trabajando realmente con muestras aleatorias simples. Es decir, dada x1, x2 hasta xn, y hay que tener mucho cuidado. Estos son mayúsculas porque las mayúsculas van a designar variables aleatorias, las minúsculas números. ¿Vale? Vale. Entonces, dada esto que sería una muestra aleatoria simple, definimos
la función de... Bueno, más que definir, no vamos a poner nombre de momento, en lugar de definirlo, dependiendo de si se trata de variables aleatorias discretas o absolutamente continuas, podremos expresar qué ocurre, por ejemplo, en el caso discreto. Si yo quiero estudiar como tengo un vector aleatorio discreto, ¿verdad? Ujú. Yo puedo trabajar con lo que sería la función de probabilidad discreta, ¿verdad? Pero la conjunta que lo llamaba, ¿cierto? Sí. Entonces, la conjunta de x sub 1 como vector hasta el x sub n evaluado en un punto, en una muestra x sub 1, x sub 2, o bueno, no he puesto x sub 2 mayúscula, no voy a poner x sub 2 minúscula, hasta el x sub n, formalmente, ¿esto qué sería? Hemos dicho que sería la probabilidad p mayúscula de que la x sub 1 mayúscula tome el valor x sub 1 minúscula, ¿verdad? Mm. Y así hasta que la x sub n mayúscula tome el valor x sub n minúscula. ¿Qué ocurre? Tengo una muestra aleatoria simple. En particular, todos estos son independientes, ¿verdad? Independientes. Y por ser independientes, ¿qué ocurre? Que esta probabilidad se puede escribir como el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad con que la x sub i toma el valor x sub i minúscula, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Pero además, todas estas variables aleatorias, ¿cómo son? No solo son independientes, sino que además están idénticamente distribuidas, ¿verdad? Entonces, por ser idénticamente distribuidas, idénticamente distribuidas, vamos a ponerle un nombre según una variable aleatoria común x mayúscula. Todas las x sub i tienen la misma función de probabilidad que ¿quién? Que la x. O sea que esto es simplemente multiplicar desde i igual a 1 hasta n la probabilidad con que esa x común toma el valor x sub i. Porque todas las x sub i tienen la misma distribución, en particular la misma función de probabilidad que esta x mayúscula. ¿Vale? Vale. Entonces basta que trabaje con únicamente esta x mayúscula. Del mismo modo puedo estudiar qué ocurre con el caso absolutamente continuo. Solo que entonces no trabajo con funciones de probabilidad, ¿verdad? Trabajo con lo que sería la función de densidad, la f minúscula conjunta de mi variable aleatoria, evaluada en este punto x sub 1 minúscula hasta el x sub n minúscula. Y del mismo modo, por el mismo motivo que ocurre con la función de probabilidad conjunta, esto puedo expresar yo simplemente como el productorio desde i igual a 1 hasta n de una función de densidad común a todas evaluada en el punto x sub i, ¿vale? Ujú. Y donde esta f es la función de densidad
común que tienen todas. Porque como están idénticamente distribuidas, todas tienen la misma función de distribución y en particular la misma función de densidad. Igual que aquí todas tienen la misma función de probabilidad, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre entonces? Que mi estudio inicial o mi punto de partida es que hay un parámetro de mi distribución o varios parámetros que yo desconozco, ¿vale? Entonces, nosotros ahora ¿qué queremos hacer? Queremos tratar de estimar el o los, ¿no? Parámetros θ de esta familia que yo desconozco de parámetros contenida en R sub k bajo ciertas condiciones. Entonces, esto da lugar a los siguientes casos. Esos casos son los que hemos dicho que por un lado podemos hablar de estimación puntual. ¿Cuándo qué ocurre? Cuando aproximamos ese parámetro θ por un valor concreto. Como por ejemplo en el caso de la moneda, si tú dices, mira, es que yo la he tirado 100 veces, me ha salido 50 cada 50 cruz, tú dirías, pues yo estimo que el valor de θ es 0,5. O el valor del P es 0,5. Podemos hablar también de estimación por intervalos. A lo Los mejor tú has cartuchos. hecho una vez la muestra y te sale 50-50 y le haces otra vez y te sale 60-40. Entonces tú dirías, ¿es 50? ¿Es 60? ¿Es 40? Bueno, entre 40 y 60. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces no damos un valor exacto, sino que en la estimación por intervalos es cuando indicamos un rango de valores para tita. Y por otro lado, hablaremos de una tercera parte, que va a ser también la parte final de esta asignatura, que sería el contraste de hipótesis. En los contrastes de hipótesis, en lugar de proporcionar un rango de valores, lo que vamos a estudiar es la veracidad o falsedad de esas afirmaciones que hacemos. ¿Vale? El contraste de hipótesis permite determinar la veracidad o no, o no quiero poner negación, no, o falsedad, la veracidad o no de los casos anteriores. Es decir, igual que tú dirías en una estimación puntual, pues yo creo que la P vale 0,5. En el contraste de hipótesis, lo que haríamos sería analizar cómo de cierta puede ser esa afirmación de que P sea igual a 0,5. ¿Vale? Vale. En lugar de decir, digo que vale 0,5, estudio con qué probabilidad esa afirmación de que P es igual a 0,5 puede ser correcta o no. ¿Vale? Vale.
Para eso vamos a necesitar dos conceptos fundamentales que el libro habla muy de pasada, que es el concepto de estadístico o estimador. El libro lo menciona en una frase, dice, sí, estimador o estadístico no son exactamente la misma cosa como concepto matemático, hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por Vale. qué? Aunque vamos a dar una definición un poco más informal, vamos a establecer las diferencias fundamentales. Entonces, necesitamos dos conceptos fundamentales que son los estimadores y los estadísticos. Entonces, dada x1, x2 hasta xn mayúscula, que sea una muestra aleatoria simple, y t, una aplicación, vamos a ponerlo t, una aplicación que vaya... A ver cómo te lo pongo exactamente. Iría de... vamos a poner simplemente t, para no liarte tanto con la notación. T, una aplicación, sin especificar de dónde a dónde va, de momento, ¿vale? Diremos que, por un lado, T voy a llamarla estadístico o aplicación del siguiente modo. T es un estadístico muestral. Muestral lo puedes poner o no, me da igual. Si T igual a T de x1 hasta xn es una función. Y cuidado, no una función cualquiera, sino una función medible. Y aquí medible significa ese concepto que vimos nosotros de función medible en los espacios de probabilidad. Vale. ¿Vale? Que su inversa, que iba de la sigma álgebra a la sigma álgebra, me llevaba esos elementos. ¿Vale? Ujú. En particular, ¿qué ocurre? En particular, esta t es una variable aleatoria. Porque vimos que si t era una función y lo estoy componiendo con un vector aleatorio, la composición de cosas aleatorias vuelve a ser una función aleatoria o variable aleatoria, ¿verdad? Sí. Vale. Y, por otro lado, ese estadístico se va a mejorar a un estimador. Lo que pasa que para eso hace falta saber el qué estamos estimando. Pues decimos que t es un estimador de... Me da igual que pongas de tita o de otra función h que dependa de tita. ¿Qué queremos indicar esto? Que a lo mejor no tiene por qué ser tita, puede ser tita cuadrado, puede ser tita más 1, puede ser la raíz de tita menos 8 tita cuadrado, lo que sea, ¿vale? Sí que ocurre. Si t es un estadístico, es decir, igual que antes, pero además la parte o la diferencia fundamental es que t no depende de valores estadístico, puesto estadística, y t no depende de valores desconocidos. Y esto es fundamental para hablar realmente de un estimador.
Porque si algo depende de una cosa que no conozco, no puedo estar estimando. Porque ahí hay una parte que no conozco. Imagínate en esa binomial de parámetros 100 y p. Si yo te digo, no, es que no sabes la n, ¿verdad? Entonces tienes un problema porque tú sin saber cuántas veces estás tirando, no puedo hacer una estimación correcta. Yo no puedo decir el p vale un medio si yo no sé exactamente cuántas veces estoy tirando. Ya, ya, ¿Entiendes? ya. Sí, sí. Esa es la diferencia fundamental. Por eso, aunque el libro habla un poco de pasar estos conceptos, mmm, nosotros también vamos a hacer una buena notación al final. Y es que no queremos meternos en toda la formalidad posible para trabajar con estos conceptos de estadístico o estimador. Y esencialmente vamos a trabajar con los estimadores y con los estadísticos como si fuesen funciones de variables aleatorias. ¿Vale? Lo que Vale. pasa es que entonces tendremos que exigir algunas condiciones que iremos viendo poco a poco. Esas condiciones que iremos exigiendo es precisamente para que no haya dependencia de valores desconocidos. ¿Vale? Pero podemos ponerlo aquí también como nota. En la práctica también haremos con estimadores y o estadísticos como si fueran funciones. ¿Vale? Pero de variables aleatorias. Aunque entonces tendremos que añadir o considerar ciertas restricciones, precisamente para que no haya problema con la definición formal matemática. Vale. ¿De acuerdo? Con esto llegamos ya a lo que sería el primer modo de obtener estimadores, ¿vale? ¿Por qué vamos a trabajar con ese concepto de estimador? Porque en la práctica, voy a poner aquí otra nota, hablamos de estimadores porque si T es un estimador como concepto matemático que hemos dicho del parámetro θ, entonces lo que yo voy a hacer es que el valor de θ es más o menos el valor del estimador, pero evaluado en x minúscula, x sub 2 minúscula hasta x sub n minúscula, siendo x sub 1, x sub 2 hasta x sub n una muestra del experimento aleatorio. Es decir, numeritos, no variables aleatorias. Realmente van a ser dos pasos. Lo que hemos dicho nosotros de tiro la moneda 100 veces, 50 me sale cara, 50 me sale cruz. Esa x1, x2, xn minúsculas son los 50 unos y los 50 ceros que me han salido. Y lo que yo estoy haciendo es utilizar esa información para construir el valor de ese tita. Lo que pasa es que tú intuitivamente has construido un estimador T mayúscula. ¿Que cuál ha sido? Sumar todos los valores, ¿verdad?
y dividiré entre el número de valores que tiene, ¿cierto? Mm. ¿Y eso qué es? La La media, ¿verdad? media. La Lo que media. pasa es que tú no has dicho, este estimador T mayúscula es la media. Tú has ido directamente y te has saltado al paso que tenemos aquí, a aproximar el valor de tita por el resultado con tu experimento aleatorio. Nosotros vamos a hacer dos pasos. Primero, hallar esta T mayúscula y luego ya entonces sustituir. ¿Entiendes? Pero la Vale. parte complicada ahora para nosotros es saber cómo calculo ese T mayúscula. Porque en ese ejemplo es porque tú has dicho, bueno, vale, porque son experimentos sencillos, lanzar una moneda, pero si las cosas se complican, a lo mejor no es tan fácil saber si hago la media o hago otra cosa. ¿Vale? Como puede ser complicado obtener ese valor o esa estimación T, vamos a estudiar distintos métodos. Y el primer método que vamos a estudiar es el método de máxima verosimilitud. Es decir, vamos ya con este método. Método de máxima verosimilitud. ¿En qué consiste este método? Vamos a distinguir también entre los casos de que trabajemos con cosas discretas o cosas absolutamente continuas, ¿vale? Entonces, Ujú. si tenemos x mayúscula su 1, x mayúscula su 2 hasta x mayúscula su n, que sea una muestra aleatoria simple, entonces llamaremos función de máxima verosimilitud a una función L del parámetro tita que estamos buscando nosotros averiguar, que quién va a ser, pues va a depender de que estemos trabajando en el caso discreto o en el caso absolutamente continuo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estoy trabajando en el caso discreto, esto va a ser la función de probabilidad conjunta en una muestra aleatoria, x sub 1 hasta x sub n, minúscula. Pero hemos visto que esta función de probabilidad conjunta se puede expresar como ¿quién? Como el producto desde i igual a 1 hasta n de las probabilidades, que depende del parámetro tita, marginales, ¿verdad? Ujú. Aquí estamos haciendo un poquito un abuso de notación al indicar que esta P de tita no es la misma P de tita que aquí, sino que esta P es la probabilidad conjunta que depende de ese parámetro tita, mientras que aquí es la probabilidad marginal que depende también del parámetro tita. ¿Vale? Sería el producto de las marginales en el caso discreto, mientras que tendríamos una f función de densidad evaluada en la muestra, no en la muestra aleatoria simple, sino en la muestra simplemente, en los numeritos, que va a ser el producto desde i igual a 1 hasta n de estas f de titas evaluadas en los puntos x y. Esto sería en el caso absolutamente continuo. ¿Qué quiere hacer este método de máxima verosimilitud? Buscar un estimador T mayúscula, ¿verdad? Lo que pasa es que como estamos estimando este parámetro tita, llamamos, bueno, voy a ponerlo en la siguiente diapositiva para que se vea mejor, ¿vale? Ujú. Ahora, llamamos estimador de máxima verosimilitud, verosimilitud, y lo denotamos por, lo podría llamar T, ¿verdad? Pero si escribo T, ¿cuál es el parámetro que estás estimando?
Vamos, por aquí he puesto estimador. Estimador de máxima verosimilitud. ¿Realmente de quién? ¿Qué le quieres poner? ¿Te suba algo? Claro, exactamente. Sería estimador de máxima verosimilitud de tita, que es el parámetro que estoy tomando, y lo denotamos por... Muchas veces digo, pues mira, si es el parámetro tita el que estás estimando, ponle tita. En lugar de poner t su tita o lo que sea, le ponemos un gorrito cuando quiero estimar. Y este método se llama método de ¿qué? De máxima Máxima verosimilitud. M, V. Y así se ve claro que es un tita. Más o menos este gorrito es como si fuese una T. ¿Ves? Esa es la evolución más o menos del gorrito aquí. ¿De acuerdo? Vale. Como para poner un T sutita, un T sutita, un T sutita. Ah, pues ya pongo el tita gorrito. En cierto modo, ¿no? Creo yo que de dónde viene el gorrito. Vale. Es una estimación que hago, ¿no? Y Es el una MV, hipótesis. pues decir, como hay distintos métodos, pues el método máxima verosimilitud. ¿De acuerdo? Ujú. A, este valor es el máximo, ¿verdad? Quiero que sea el máximo de mi función de máxima verosimilitud. Es decir, este tita gorrito de máxima verosimilitud va a ser justamente el valor o argumento máximo de mi función L de tita, donde el tita puede moverse en el espacio de parámetros en el que estamos trabajando, que ya hemos llamado este tita o h circulito, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy estimando la probabilidad de éxito P de esa Bernoulli o de esa binomial, diría, pues vamos a buscar el valor máximo donde P puede tomar valores entre 0 y 1. O si es un lambda que puede valer entre 0 y más infinito, ¿vale? ¿Qué es importante? Que esto es equivalente a decir el qué. A decir que si tita gorrito es el máximo de esta función, estoy diciendo justamente que L evaluado en tita gorrito de mv coincide con el máximo que toma la función L de tita cuando el tita toma cualquier posible valor, ¿verdad? Vale. Esto se puede escribir o de este modo diciendo L en tita gorrito es el máximo o llamando a tita gorrito el argumento máximo. A lo mejor esta es la primera vez que veo el nombre de argumento máximo, pero también lo podemos escribir así. Hay un truquito cuando trabajemos y es que muchas veces, si tú piensas, cuando hemos dicho que tengo que maximizar esta L de tita, ¿qué aspecto tiene? Es un producto, ¿verdad? Y a lo mejor trabajar con productos no nos gusta a nosotros. ¿Hay algún modo de convertir el producto en cosas más sencillas? Por ejemplo, ¿qué es más sencillo que un producto? La suma. ¿Y hay una función concreta en matemática que te convierta productos en sumas? Un productorio en una suma. Hay una función muy guay que es el logaritmo, ¿verdad? Porque el ¿Ah? logaritmo de a por b es el El logaritmo logaritmo de de A más el más logaritmo de logaritmo. b. O sea que el logaritmo transforma productos en sumas. Y resulta que el logaritmo es una función de una variable de qué tipo? Creciente, ¿verdad? Sí. Entonces, donde tome el máximo una función, también lo toma el correspondiente logaritmo por ser creciente, ¿verdad? Mm. Entonces, al ser la función L o G punto monótona creciente, es equivalente estudiar el máximo de la función logaritmo de L de tita en lugar de la función L de tita simplemente. Y en ocasiones me va a resultar a lo mejor más sencillo, máximo, que parece que no. Uno diría, a mí el logaritmo me cuesta más, pero a lo mejor me quedan cosas más sencillas de estudiar.
Vamos a poner un ejemplo para ver cómo estudiamos este estimador de máxima verosimilitud. Tú imagínate que tenemos lo siguiente. Ejemplo. Nosotros queremos una muestra aleatoria, es decir, sea... bueno, vamos a poner un ejemplo con números, ¿vale? Vale. Em, estimar el valor lambda de una Poisson de parámetro lambda si se ha obtenido una muestra que vale... ¿cuántos números quieres? No me pongas más de 5 a lo mejor, porque voy a tener que hacer yo las cuentas. Venga, pues 3. Vale, 3. ¿Qué números quieres que aparezcan? Pues no sé, los que Positivos, quieras. positivos naturales, ¿no? O bueno, te puedo dejar que sea alguno al cero, venga, si quieres. Nada, venga, pues yo qué sé, 2, 2, ¿qué más? 5 5, ¿qué más? y yo qué sé, 7, venga. Venga, 7. ¿Eso qué significa? Que yo he hecho 3 veces un experimento Poisson donde he obtenido un valor 2, he obtenido un valor 5 y he obtenido un valor 7. ¿Con eso sabe decirme el valor de P de lambda? Tú dices, Obviamente no. qué sé, ¿sabes? Es como decir, imagínate que estuviese sido tirar 100 veces una moneda y te digo, me han salido 2 caras, me han salido 5 caras, me han salido 7 caras en las 3 veces que he hecho el experimento. Mm, Yo qué sé, si te hubiese salido 50, 50, 50, tú dices, pues parece que es 0,5, ¿no? Pero sí. aquí he hecho el experimento 3 veces, no lo sé. Entonces, vamos a utilizar este valor que queremos aproximar, pero vamos a estimar por el método de máxima verosimilitud. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo en general y luego lo vamos a particularizar para nuestra muestra. Entonces, sea x1 hasta x una muestra aleatoria simple de una variatoria x que se distribuye según una Poisson de parámetro lambda, ¿verdad? La correspondiente función de máxima verosimilitud sería, oye, el parámetro desconocido, ¿cuál es aquí? El lambda, ¿verdad? Mm, Que tú quieres llamarla L de lambda en lugar de L de tita, genial, ¿vale? Que sepa que este es el parámetro que tú estás buscando estimar, ¿no? sí, ¿Qué sería? Estamos trabajando con una Poisson, que es una discreta, ¿verdad? sí. Entonces tengo que multiplicar desde i igual a 1 hasta n la probabilidad con que la variable aleatoria x toma el valor x minúscula su i. ¿Y todo esto qué sería? Sería multiplicar desde i igual a 1 hasta n. ¿Cuál es la distribución de una Poisson? De que x se distribuya según una Poisson sería e elevado a menos lambda por el lambda elevado al valor que sería lambda elevado a x sub i, ¿verdad? Dividido entre el x sub i factorial, ¿verdad? Mm, Cuidado porque aquí tengo un productorio que afecta a todo esto. El e elevado a lambda no sale fuera del productorio constante, sino que aquí ¿cuántas veces estoy multiplicando e elevado a lambda consigo mismo? N. N. O sea que para sacarlo fuera del productorio tengo que sacar como e elevado a menos lambda por n. ¿Entiendes? Ujú, Y ahora este productorio aquí sería lambda por elevado a x1 por lambda elevado a x2 por lambda elevado a x3. Eso sí lo puedo simplificar aquí arriba como lambda elevado a x1 más x2 más x sub n, ¿cierto?
Ujú. Y abajo aparece x1 factorial, x2 factorial, hasta x(n) factorial, ¿verdad? Dice, venga, tengo esto. Te dice, a ver, un pedazo de bicho. Voy a ver si puedo simplificarlo. Como tengo muchos productos, a lo mejor tú dices, me interesa tomar logaritmos, ¿vale? Entonces, si tomamos logaritmos, obtenemos que en lugar de trabajar con la función L de lambda, voy a trabajar con la función logaritmo de L de lambda. Claro, entonces tengo que tomar logaritmo en toda la parte derecha, ¿verdad? Que sería de e elevado a menos lambda por n por s lambda elevado a x1 más hasta el x(n), dividido todo entre el x1 factorial, el x2 factorial, hasta el x(n) factorial, ¿verdad? ¿Qué te queda cuando tú tomas logaritmo? El logaritmo de este de aquí sería el logaritmo de elevado a menos lambda n, que me queda menos lambda n, ¿verdad? Como hay un Sí, por, más el logaritmo de lambda elevado a esto, ¿verdad? Que sería pues el logaritmo de lambda elevado a toda esa expresión, que es x1 más x(n), ¿cierto? Menos, aquí aparece el logaritmo del de... factorial ese. Exactamente. No lo voy a separar en productos por lo siguiente. Porque esta En función... sumas, ¿no? ¿Eh? O sea, En sí, sumas quieres decir. no voy a descomponer estos productos en sumas porque esta función de quién depende, De lambda. de lambda. Entonces, derivando, me refiero porque tú, ¿cómo calculas máximos de funciones? Derivando, igualando a Siempre y cero. cuando esto sea derivable, ¿verdad? Entonces aquí tienes Claro. un lambda, que es un polinomio, lambda elevado a algo, que es una potencia, ¿verdad? Logaritmo, que es una función elemental. Aquí tengo composiciones de funciones elementales, entonces puedo derivar, ¿verdad? Sí. Pues derivando respecto de lambda, ¿qué tendríamos? Que la derivada respecto de lambda. Hay gente que pone aquí a lo mejor una derivada parcial porque hay más letras que no conoces, pero bueno, me da exactamente igual, ¿no? Ujú. De el logaritmo de la función L de lambda, ¿qué nos quedaría? Derivada de menos lambda n, menos n. Bueno, Aquí hay un logaritmo, sería abajo la función que hay dentro, que sería lambda x1 más más x(n). Arriba la derivada de respecto de lambda, que sería lambda elevado a exponente, ¿verdad? Porque es una potencia, ¿no? ujú. x1 más más x(n) menos 1, ¿cierto? Oye, Ujú. en realidad todo este bicho tiene simplemente 1 entre lambda, ¿verdad? Claro. Claro, porque realmente es como si tú dices, todo este exponente, ¿qué puedo hacer? Sacarlo fuera multiplicando, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Se te quedaría la derivada. ¿Te refieres a eso, no? La derivada de. Exactamente. Pues sería el producto, que bueno, que sería la constante por la derivada del logaritmo de lambda, ¿no? Ujú. Digo, porque justamente esta expresión que tenemos aquí, ¿quién sería? Este exponente lo puedo sacar fuera, ¿verdad? Sería x1 más x(n), que multiplica al logaritmo de lambda. Y entonces, si queremos utilizar ya directamente esa expresión, todo esto al final, ¿qué nos queda? Como derivo respecto de lambda, ¿verdad? Aquí Claro, se te tengo queda esta la constante, constante. que sería el x1 más el x(n), por derivada del logaritmo de lambda, ¿cuánto queda? El 1 partido por lambda, que me salía después, ¿verdad? Ujú. Y ahora, ¿esto depende de lambda? No, Eso es una es una constante, ¿verdad? constante. Y derivada de una constante, cero. Sí. Entonces, imponemos que
esta derivada respecto del lambda del logaritmo de la función L lambda sea ¿cuánto? 0, ¿verdad? Sí, solo sí. Me queda que menos n más x1 más x por 1 partido de lambda sea igual a 0. Sí, solo sí. Esta n pasa sumando. ¿Qué ocurre? Le doy la vuelta, ¿verdad? Y entonces el lambda, ¿quién sería? Pues sería x1 más hasta xn partido n. Exactamente, es decir, sería x1 más hasta el xn partido de n, ¿verdad? Esto tenía un nombre, esto era la media muestral, que lo llamamos A minúscula, ¿verdad? O si queremos lo podemos llamar X minúscula con una rayita arriba, ¿cierto? Sí. Y debería comprobar que efectivamente esto es un máximo, ¿verdad? Pero si este es justamente el máximo, entonces a este máximo, ¿cómo lo llamo? Estimador de máxima verosimilitud. Y le pongo entonces un gorrito y aquí un MV, ¿verdad? Una vez que ya tengo que efectivamente es un máximo, ¿verdad? Ujú. O sea que el estimador de máxima verosimilitud que obtengo para una Poisson de parámetro lambda es la media. ¿Eso qué quiere decir? Que en este ejercicio, ¿cuánto valdría la media con esa muestra? Es decir, podemos estimar con la muestra que habíamos dicho que era la muestra, 257, 257. 257 del ejercicio, que ese valor de lambda es aproximadamente lo que vale el estimador lambda gorrito de máxima verosimilitud evaluado en la muestra 257. Que aquí que tendríamos que el x1 minúscula vale 2, el x2 minúscula vale 5, el x3 minúscula vale 7 y la n vale 3. Entonces sería 2 más 5 más 7 entre 3, que nos queda 5 y 7, 12. 12 más 2, 14, pues sería 14 tercios. Y estaría diciendo entonces que el valor lambda de esa Poisson debería ser más o menos 14 ¿Cuál? tercios. ¿Entiendes? Ujú. Y ese ha sido el valor aproximado en mi muestra, porque he dado una muestra. Hay veces que no te da la muestra, sino que simplemente te dicen calcula el estimador por el método de máxima verosimilitud. Y tú dirías, pues mi método de máxima verosimilitud me dice que el estimador es la media. Si me dan la muestra, pues yo entonces utilizo esa muestra para decir, debería ser el valor exacto que obtenga al sustituir 14 tercios, o 3, o 18. ¿Vale? Ujú. Para esto sirve el método de los momentos. Perdón, el método de máxima verosimilitud. Esto ya yo yéndome de otro método que hay. Para aproximar. Esto es lo que nosotros hemos hecho en el ejemplo como de cabeza. Llegar directamente a esta aproximación sin pasar por cómo se obtiene este valor. Esto es lo que vamos a hacer siempre con el método de máxima verosimilitud. Como ejercicio, te voy a dejar uno para que lo intentes. Si no lo hacemos el próximo día, que Vale, sería sería análogo a lo que acabas de hacer. exactamente. Te lo voy a poner incluso con los mismos valores si quieres, que es aproximar. Esta lo voy a dejar con tita, tita, en una uniforme de parámetros 0, tita, con la muestra. Vamos a poner la misma muestra. 2, 5, 7, usando el método de máxima verosimilitud. ¿De acuerdo?
Ujú. O también, por ejemplo, el que hemos puesto en la moneda, ejercicio, aproximar. Aproximar P en una binomial de parámetro 100p con la muestra. Vamos a poner 50, 40, 60, como hicimos antes, usando el método de máxima verosimilitud también. Para que tengamos otro discreto y el de arriba, que es absolutamente continuo. Y así tenemos un método de cada. ¿Vale? Vale, Los intentas a ver si te salen y el próximo día, si no, los vemos y los analizamos con detalle para ver cómo se construyen con las funciones de densidad y con la de de prioridad de la binomial. El más feito es el del uniforme, ¿eh? Hay que tener cuidado y pensar este muy tranquilamente para no meter la pata. Seguramente la vale, uniforme sea de las absolutamente continuas la más compleja de estudiar, ¿vale? Pero bueno, lo vale. tenemos ahí también para hacerlo, ¿vale? Ok.